Cuando mi nuera se fue a trabajar, mi nieto me dijo que recogiera mis cosas valiosas y saliera de la casa. «Rápido, abuela, vámonos, tenemos que salir de aquí ya». Me quedé confundida y le pregunté por qué. Y cuando llegamos a otro lugar, me explicó que todo este tiempo, mi nuera, 20 minutos después, ella no dejaba de llamarme una y otra vez. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé en mi pequeña cocina, moviendo las manos con rapidez mientras colgaba las luces brillantes que había elegido con tanto cuidado en el mercado de esta mañana. La luz cálida y dorada de las bombillas se reflejaba en la pared de ladrillo desnudo y me hizo sonreír. Hacía mucho tiempo que mi familia no tenía una cena de verdad, pero hoy creía que todo sería diferente. Camila, mi nuera, había prometido preparar una cena muy especial, una oportunidad para que todos nos sentáramos, hiciéramos las paces y recuperáramos las risas. Mientras amarraba el último hilo de luces, me sobresalté al escuchar la puerta de la cocina abrirse de golpe. Emilio, mi nieto de apenas 5 años, entró como un torbellino. Tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos por el terror, y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido una larga distancia. Antes de que pudiera decir una palabra, me agarró la muñeca con fuerza. Sus pequeños dedos se apretaron tanto que me dolió. «Rápido, abuela, vámonos. Tenemos que salir de esta casa ya». Su voz se quebró, casi un grito lleno de desesperación. Me quedé helada, con el corazón golpeándome el pecho. «Emilio, cálmate. ¿Qué pasa, hijo?» Intenté soltarme, pero él me apretó más fuerte, como si soltarme significara perderme para siempre. Tenía los ojos llenos de lágrimas y movía la cabeza con fuerza. «No hay tiempo, abuela. Vamos, rápido». Me jaló hacia la salida de la cocina con tanta fuerza que casi tropecé. Me volví, señalando las verduras sobre la mesa, balbuceando. «Pero, ¿y la cena? Tu mamá está preparando». Me interrumpió con una firmeza que no parecía de un niño de 5 años. «No hay ninguna cena. Vámonos, abuela». Sus palabras fueron como un cuchillo, frías y tajantes, dejándome paralizada. Nunca había visto a Emilio así. Mi pequeño, siempre tierno y risueño, ahora parecía un adulto huyendo de una pesadilla. Me arrastró por la sala. Sus pasos apresurados hacían sonar sus sandalias sobre el suelo de madera. De repente se detuvo, mirando rápidamente alrededor. Corrió hacia la mesa junto a la chimenea, tomó mi cartera y luego el marco de fotos que estaba en el estante. Una foto mía con Andrés, mi hijo, tomada el día de su cumpleaños el año pasado. Me metió el marco en las manos y dijo con urgencia: «Tómalo, abuela». Lo abracé contra mi pecho, confundida, sin entender nada. Emilio me empujó hacia la puerta principal sin darme tiempo de apagar las luces o cerrar con llave. La luz dorada de las guirnaldas seguía brillando en la cocina, como si intentara retener el sueño familiar que acababa de imaginar. Ya afuera, el cielo estaba oscureciendo. El viento fresco de la noche me hizo temblar. Emilio agitaba los brazos desesperado para detener un taxi, levantando sus pequeñas manos como si todo dependiera de ese coche. Cuando uno se detuvo, abrió la puerta y casi me empujó dentro. Me senté en el asiento trasero, aún abrazando el marco, mientras él se subía enseguida y se acurrucaba a mi lado. Me tomó la mano, la suya temblaba sin control, y sus ojos estaban fijos en la ventana, como si vigilara que algo o alguien no nos siguiera. Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba. «Emilio, dime, ¿qué está pasando, hijo? ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué tenemos que irnos?» No respondió, solo apretó mi mano con más fuerza. Sus ojos, normalmente brillantes como 2 estrellas, ahora estaban opacos por el miedo. Sentí un nudo en el pecho. Mi nieto, a quien había cuidado desde bebé, llevaba dentro un secreto demasiado grande, demasiado oscuro, que me daba miedo imaginar. Le di al taxista la dirección de un hotel en el centro. Durante todo el trayecto no dejé de mirar a Emilio, esperando que hablara, que dijera algo que me ayudara a entender. Pero permaneció en silencio, con el rostro tenso, como si contuviera una tormenta. Quise abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero ni yo misma lo creía.
Una mala corazonada crecía dentro de mí, como una nube negra acercándose. Al llegar al hotel, mis manos temblaban mientras buscaba dinero para pagar el taxi, sin soltar el marco de fotos que ya era como un amuleto. Emilio no me soltó ni un segundo. Me arrastró por el vestíbulo iluminado, aunque la luz no disipaba la sensación de peligro. «Rápido, abuela, registra la habitación», me urgió. Entregué mis documentos a la recepcionista, la mente en blanco, solo actuando por instinto. Ella nos miró con curiosidad, pero no dijo nada, solo nos dio la llave. En cuanto entramos a la habitación, Emilio corrió hacia la puerta, echó el cerrojo y puso la cadena. El sonido seco del cierre resonó como una sentencia. Se apoyó contra la puerta, respirando con dificultad, como si acabara de escapar de una bestia. Lo miré, con el corazón hecho pedazos. Apenas tenía 5 años, y sin embargo su mirada era la de alguien que ya había visto demasiado. Me dejé caer sobre la cama, agotada. El marco se deslizó de mis manos y cayó suavemente sobre la colcha. En la foto, Andrés sonreía radiante, mirándome como si preguntara: «Mamá, ¿qué está pasando?». Quise responderle, pero no tenía respuesta. En ese momento, el teléfono dentro de mi bolso comenzó a sonar. El timbre cortante rompió el silencio del ambiente. Abrí el bolso y la pantalla se iluminó con un nombre: Camila. Mi corazón dio un vuelco. Camila, mi nuera, la que había prometido preparar una cena para reconciliar a la familia. Extendí la mano para contestar, pero Emilio se lanzó de repente y me arrebató el bolso. «No conteste, abuela. Por favor, no lo haga». Su voz sonaba casi suplicante, con los ojos abiertos de puro terror. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida en el aire. El teléfono seguía sonando, cada tono como una puñalada en el pecho. Después de 5 llamadas perdidas, llegó un mensaje. Luego volvió a sonar. La pantalla no dejaba de encenderse. El nombre Camila parpadeaba como una advertencia, como un mal presagio. Emilio se apresuró a silenciar el timbre, pero no apagó el teléfono. Se sentó en el suelo, abrazando mi bolso contra su pecho, como si eso fuera lo único que podía mantenerlo a salvo. Me miró con una mezcla de miedo y súplica, como si me rogara que no hiciera algo imprudente. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón me latía desbocado. «Emilio, hijo». Vacilé, temiendo que una sola palabra equivocada lo cerrara por completo. «¿Ahora puedes decirme qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede?». Emilio levantó la vista, con los labios apretados, como si estuviera librando una batalla interna. Luego, como si reuniera todo el valor del mundo, susurró tan bajo que tuve que inclinarme para oírlo. «Mamá, mamá quiere poner veneno en la cena de esta noche». «Lo sé todo, abuela». Sus palabras fueron como una cuchillada helada directa al corazón. Sentí que el mundo giraba y que todo a mi alrededor se desvanecía. Camila, mi nuera, la mujer dulce de sonrisa cálida, a quien había considerado una hija. ¿Cómo podía ser posible? La imagen de Camila con su vestido de flores, sirviendo comida a Andrés o abrazando a Emilio, se hizo trizas en mi mente. Negué con la cabeza, queriendo rechazarlo todo, pero la mirada desesperada de Emilio era como un espejo que reflejaba una verdad que no quería aceptar. Me dejé caer en la cama, las manos temblorosas sujetando mi cabeza. Los recuerdos regresaron, lentos pero nítidos, como una vieja película rebobinándose. Recordé los años en que crié sola a Andrés después de que mi esposo muriera de una enfermedad repentina. Me dejó una casa pequeña, un corazón destrozado, y a Andrés, el niño de ojos brillantes como el sol de México. Él era todo lo que tenía, la razón por la que me levantaba cada mañana, la luz en mis días más oscuros. Trabajé sin descanso, vendiendo tamales en el mercado, cosiendo hasta la madrugada, solo para que Andrés pudiera estudiar, para que nunca conociera la pobreza como su madre. El día que Andrés me presentó a Camila, lloré de alegría. Aquella chica entró a casa con una maceta de flores de cempasúchil, los ojos brillantes, la sonrisa suave como la luz de la luna llena. «Quiero que nuestra familia sea tan cálida como estas flores, mamá», me dijo con voz dulce y sincera. La abracé.
Sentí su calidez y pensé que por fin Andrés había encontrado una compañera digna. Mi corazón se llenó de esperanza, como si Dios nos hubiera dado un nuevo comienzo. La boda fue en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. Camila estaba radiante con su vestido blanco, y Andrés no podía apartar la vista de ella. Yo los miraba de pie, viendo a mi hijo tomar la mano de su esposa, con el corazón rebosante de alegría. Camila pronto se convirtió en una parte esencial de la familia. Cuidaba a Andrés con ternura, me preguntaba por mis recetas tradicionales e incluso aprendió a preparar flan a mi manera. Cada vez que me llamaba mamá, sentía que el alma se me iluminaba. Luego nació Emilio, un niño inteligente con una sonrisa tan brillante como la de su padre. En esos días, creí que éramos realmente felices. Cenábamos juntos bajo la luz amarilla de la cocina, paseábamos los fines de semana por la plaza y reíamos con las historias de Emilio. Pensé que eso era la felicidad, una familia completa, unida por el amor. Pero entonces empezaron a aparecer las primeras grietas, pequeñas, casi imperceptibles, pero suficientes para inquietarme. Varias veces intenté visitar a la familia de Camila, a doña Elena, para agradecerles y presentarme como era debido. Pero Camila siempre encontraba una excusa. La primera vez me dijo, «Mi mamá no se siente bien, mamá. Mejor otro día». Asentí, creyendo que quería guardar las apariencias. La segunda vez dijo, «Están arreglando la cocina, está todo hecho un desastre. No quiero que vea eso». Sonreí pensando que solo era consideración. Pero cuando llegó el cumpleaños de doña Elena, Camila ya no pudo negarse más. Fuimos juntas a su casa, una vivienda pequeña pero limpia y ordenada, con macetas verdes y frondosas en el patio. Doña Elena era una mujer tranquila, con una sonrisa amable, pero con una mirada que parecía esconder algo. En la sala vi a una niña de unos 8 años, sentada en silencio en el sofá, abrazando con fuerza a una muñeca de trapo vieja. Camila me presentó. Ella es Lucía, la hija de un pariente lejano que falleció. Mi mamá, por compasión, decidió adoptarla. Miré a Lucía y sentí una oleada de ternura. Era delgada, con grandes ojos oscuros, pero había en su rostro algo familiar que no supe explicar. Me acerqué, le acaricié la cabeza suavemente y dije, «Eres muy buena, Lucía. Más tarde te daré un dulce, ¿sí?» Lucía levantó la vista, con una mirada entre curiosa y tímida, pero no dijo nada. Sonreí, intentando que se sintiera cómoda, aunque en el fondo tenía una sensación extraña, como si hubiera tocado un secreto que aún no debía conocer. La fiesta de cumpleaños transcurrió alegre, entre risas y el aroma del mole poblano que llenaba toda la casa. Pero entonces, cuando me levanté para ir al baño, un instante lo cambió todo. Al pasar por la puerta entreabierta de la cocina, escuché la vocecita de Lucía. «Mamá, tengo sed». Mi corazón dio un vuelco. Retrocedí, ocultándome en la sombra del pasillo, justo a tiempo para ver cómo Camila se sobresaltaba y miraba hacia la puerta. Rápidamente sirvió un vaso de agua y se lo dio a Lucía, susurrándole algo con tono nervioso. Lucía asintió, tomó el vaso y se alejó en silencio. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Mamá? ¿Por qué Lucía había llamado mamá a Camila? Intenté calmarme, diciéndome que quizás la niña, huérfana y necesitada de cariño, la llamaba así por costumbre. No quería dudar de mi nuera, no quería destruir la imagen que tenía de ella. Pero la mirada de Lucía, la forma en que observaba a Camila y la prisa con la que Camila intentó ocultarlo. Todo era como pequeñas agujas que se clavaban en mi corazón, impidiéndome apartar la duda por completo. Al regresar a la sala, forcé una sonrisa y hablé como si nada hubiera pasado, pero mis ojos, una y otra vez, volvían hacia Lucía. La niña también me miraba, con esos ojos grandes llenos de curiosidad y miedo, como si supiera que yo había visto algo que no debía ver. Las semanas después de la visita a casa de doña Elena transcurrieron con aparente normalidad. Una tarde calurosa, Andrés y yo fuimos en coche a recoger a Emilio a la escuela. Llegamos temprano, así que aparcamos bajo la sombra de un flamboyán rojo frente a la puerta, esperando el timbre de salida. Las ventanas del coche estaban abiertas,
dejando entrar la poca brisa que aliviaba el calor sofocante de México. Yo miraba distraída a los niños jugando cuando escuché la conversación de dos maestras no muy lejos. La voz de una se alzó clara en el aire. ¿Se ha fijado? La niña Lucía, la que vive con doña Elena, cada vez se parece más a Camila. La nariz, los ojos grandes, parecen hermanas gemelas. La otra rió y asintió. Sí. No solo en la cara, hasta la forma en que inclina la cabeza cuando piensa, es igualita. Se nota que son familia. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque el sol aún brillaba fuerte. Miré a Andrés, y el corazón se me encogió. Sus hombros estaban tensos, y apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora eran oscuros, como el cielo antes de una tormenta. Puse mi mano sobre la suya y murmuré temblando. Andrés, seguro es solo una coincidencia. Es normal que los parientes se parezcan. Andrés no dijo nada. Seguía mirando la puerta de la escuela, como si buscara algo entre los niños que salían. Quise consolarlo, pero su mirada me dejó sin palabras. No era la de un hombre feliz, sino la de alguien traicionado. Me quedé sentada, impotente, sintiendo que el suelo bajo mis pies se agrietaba. Las semanas siguientes, el ambiente en casa se volvió sofocante. Andrés hablaba poco, y cada vez que Camila entraba en una habitación, notaba cómo la miraba, con frialdad y desconfianza. Las cenas, que antes estaban llenas de risas, se redujeron al ruido de los cubiertos chocando contra los platos. Intentaba sacar conversación, preguntaba a Emilio por la escuela, a Camila por su trabajo, pero sus respuestas eran cortas, como si ambos evitaran algo. Miraba a Andrés y me dolía el alma. Mi hijo, el orgullo de mi vida, un hombre bueno y alegre, ahora era un desconocido, cargando con un dolor que yo no podía alcanzar. Y un domingo por la mañana, todo se rompió. Camila llevó a Emilio a una reunión de padres, dejando a Andrés y a mí en casa. Me dijo que quería limpiar su habitación, porque hace tiempo que no organizo nada. Asentí, pensando que solo quería distraerse, ocupar su mente para no pensar en lo que lo atormentaba. Me quedé en la sala, hojeando el periódico, aunque mi mente estaba lejos, suspendida entre las dudas y los recuerdos. Al cabo de un momento, escuché unos pasos pesados en el pasillo. Andrés salió, con el rostro pálido como el papel y las manos temblorosas sosteniendo un cuaderno pequeño, de tapa de cuero azul ya desgastada. Su voz estaba ronca, como si le costara reunir fuerzas para hablar. Mamá, se me cayó el anillo de bodas, rodó debajo de la cama. Cuando levanté el colchón para buscarlo, encontré esto. Puso el cuaderno en mis manos, con una mirada llena de dolor. Lo abrí, con el corazón latiendo con fuerza. Las letras inclinadas, tan familiares, de Camila aparecieron ante mis ojos. Era su diario, páginas escritas muchos años atrás, cuando aún era una joven estudiante. Pasé la vista por sus pensamientos sobre la escuela, sus amigos, los sueños de la juventud, y de pronto me detuve. Una página, escrita con trazos temblorosos, como si hubiera sido redactada entre lágrimas. Estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer? Él se fue. Mis padres nunca me perdonarán. Pasé la página, con las manos temblando tanto que casi dejo caer el cuaderno. Las siguientes líneas me atravesaron el corazón. Mi pequeña hija, Lucía, perdóname, no puedo tenerte conmigo ahora, tengo que dejarte con tu abuela. Y luego, otra frase, escrita con un dolor desgarrador. Verte crecer cada día sin poder llamarte hija me rompe el alma. Pero te prometo que algún día te daré una familia completa. Las últimas páginas fueron escritas justo antes de que Camila conociera a Andrés. Todo se volvió claro, como un cuadro rasgado que deja al descubierto la verdad oculta debajo. Lucía no era la sobrina de Camila. Lucía era su hija, la niña que había mantenido en secreto durante tantos años. Levanté la mirada y vi que Andrés se había desplomado en la silla, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando. Ella me engañó, mamá, murmuró con voz quebrada. Durante todos estos años, cada vez que visitábamos a la señora Elena,
Cada vez que decía que Lucía era su sobrina, todo fue una mentira. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Andrés levantó la cabeza, con los ojos rojos, llenos de dolor y rabia. Si hoy no hubiera encontrado este cuaderno por casualidad, ¿hasta cuándo pensaba seguir mintiéndome? Su voz se quebró, como la de un niño profundamente herido. Me senté a su lado, lo abracé por los hombros y sentí cada estremecimiento en su cuerpo. El corazón se me oprimía. Sabía que Andrés estaba sufriendo, pero también sabía cuánto había soportado Camila para guardar ese secreto. Pensé en Lucía, con sus grandes ojos inocentes, y en Camila, que había enterrado el amor de una madre para construir una nueva familia. Apreté la mano de Andrés, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Andrés, eso ya es pasado. Ahora Camila está completamente entregada a ti y a Emilio. No eligió al hombre que la abandonó. Te eligió a ti. Eligió esta familia. Se equivocó, sí, pero ya viste que ha pagado el precio con los años en que no pudo llamar hija a su propia niña. Hice una pausa, respiré hondo. Si todavía la amas, si quieres mantener esta familia por Emilio, haz como si no supieras nada. No dejes que los errores del pasado destruyan el presente, hijo. Andrés apoyó la cabeza en mi hombro, temblando. Después de un largo silencio, asintió levemente, pero fue un gesto cansado, resignado. Andrés cumplió su palabra. No le dijo a Camila que sabía la verdad, pero un secreto tan grande no puede enterrarse sin dejar cicatrices. Los cambios empezaron en las cenas, que antes estaban llenas de risas y las historias de Emilio. Ahora, la mesa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Andrés comía con la mirada fija en el plato, sin levantar la vista hacia Camila ni una sola vez. Intentaba romper el silencio preguntándole a Emilio por la escuela o contando alguna anécdota de cuando vendía tamales en el mercado. Pero las respuestas eran solo sí o no, breves, frías, como si todos intentaran no tocar una herida abierta. Camila, con las mismas manos hábiles que antes preparaban los platos favoritos de la familia, ahora solo colocaba los cuencos sobre la mesa en silencio, con la mirada vacía, como una sombra. Entonces, Andrés empezó a beber. Al principio era solo un trago de tequila después de cenar, como solía hacer para relajarse. No le di importancia. Pensé que era su manera de aliviar la tensión. Pero un trago se convirtió en 2, luego en 3, y pronto una botella entera yacía junto al sofá. Cada vez que Andrés se emborrachaba, el hombre amable y tranquilo del que siempre estuve orgullosa desaparecía, y en su lugar surgía alguien desconocido, amargo y lleno de rencor. Una noche, cuando Camila le sirvió un trozo de carne guisada que había preparado con esmero, vi cómo mi hijo apartó bruscamente el plato, haciendo que la carne cayera sobre la mesa. «No sigas fingiendo», dijo con voz helada. «No lo necesito». Camila se quedó paralizada. Los palillos temblaron entre sus dedos, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Otra vez, Camila se puso un vestido nuevo, color verde esmeralda, que había elegido para agradar a Andrés. Se paró frente al espejo, alisando suavemente la falda, con una mirada llena de esperanza, como la de una joven enamorada. Pero cuando salió a la sala, Andrés solo la miró de reojo y soltó una risa sarcástica. «Actúas muy bien el papel de esposa feliz». La sonrisa de Camila se apagó de inmediato, como una vela extinguida por el viento. Regresó en silencio a la habitación y escuché el sonido de la puerta cerrándose, suave pero pesado, como una declaración de que todo había cambiado. Miré a Camila. Sus ojos estaban hundidos, inflamados por las noches de llanto. No entendía por qué Andrés había cambiado. No sabía que el secreto sobre Lucía estaba carcomiendo el alma de su esposo. Entonces ocurrió lo peor. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un estruendo proveniente del cuarto de Andrés y Camila. Sonaron vidrios rompiéndose. El grito ahogado de Camila y la voz furiosa de Andrés me helaron la sangre. Me levanté de un salto, corrí hacia su habitación, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Al empujar la puerta, vi a Camila encogida en una esquina, con una mano sobre la mejilla, enrojecida por una bofetada. Andrés estaba en medio del cuarto,
con el cuerpo impregnado de alcohol y una mirada salvaje, como un animal herido. «¿Qué estás haciendo, Andrés?», grité, la voz quebrada por el miedo y el dolor. Pero mi hijo solo me miró, sin decir nada, y se fue, dejando a Camila temblando en el rincón. Desde ese día, empecé a notar los moretones en los brazos de Camila. Siempre usaba mangas largas, incluso en los días más calurosos, como si quisiera ocultar una verdad dolorosa. La veía, aquella nuera que antes irradiaba luz, ahora delgada y silenciosa, como una flor marchita tras la tormenta. Cada vez que la veía bajar las mangas, el corazón se me encogía. Quería decirle que no estaba de acuerdo con Andrés, que la protegería, pero no sabía por dónde empezar. Al final, no pude soportarlo más. Una noche, cuando Camila ya dormía, llevé a Andrés al patio trasero, donde la luz tenue de la luna caía sobre las macetas de cempasúchil que Camila me había regalado. «¿Qué estás haciendo, Andrés?», le dije, la voz temblando de rabia y frustración. «Mírate, estás destruyendo a tu esposa. Detente, hijo». Andrés me miró con los ojos enrojecidos por el alcohol y el rencor. Se rió, una risa amarga, que no se parecía en nada a mi hijo. «¿Qué sabe usted, mamá?», gruñó. «Ella se lo merece. ¿Sabe lo que hizo?». Me apartó de un empujón y entró en la casa, dejándome sola bajo la luna, con el alma pesada. Sabía que hablaba de Lucía, del secreto que no podía perdonar, pero también sabía que su dolor no justificaba lo que estaba haciendo. Desde entonces, noté que la mirada de Camila hacia mí había cambiado. Ya no era de respeto o cercanía, sino de un odio frío. Empezó a evitarme, hablaba lo justo, y cada vez que intentaba conversar, buscaba una excusa para irse. Sentía que entre nosotras se levantaba un muro invisible, cada día más alto, más grueso. Sabía que creía que yo protegía a Andrés, que estaba de su lado, quizá incluso que lo alentaba. Ese pensamiento me dolía como una puñalada. Una mañana, fui al mercado a comprar verduras, buscando un poco de paz entre los puestos de siempre. Doña Rosa, la vendedora de toda la vida, me tomó del brazo, con una mirada llena de lástima. «Doña Sofía, no se enoje conmigo», susurró, con voz baja, temerosa. «Su nuera anda diciendo que usted le dijo a Andrés que la pusiera en su lugar. Pobre muchacha, se ve tan mal». Sentí un zumbido en los oídos. El canasto de tomates se me cayó de las manos, rodando por el suelo sucio del mercado. Negué con la cabeza, desesperada. «No, Rosa, no es cierto. Yo nunca…». Pero ella solo levantó la mano, con esa mirada compasiva, como si fuera una madre cruel que permitía que su hijo maltratara a su esposa. Corrí a casa, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que el mundo entero se volvía en mi contra. Busqué a Camila en la cocina, donde lavaba los platos de espaldas a mí. «Camila», comencé, con la voz temblorosa, «tenemos que hablar. Esos rumores en el mercado…». «¿Dijiste que yo le pedí a Andrés que hiciera eso?». Camila no se volvió. De pronto, se levantó y tomó la canasta de ropa sucia junto a ella. «Lo siento, mamá. Tengo que lavar antes de que se vaya el sol», dijo con una voz neutra, sin emoción. Luego salió al patio, dejándome sola en aquella cocina fría. Me quedé mirando su espalda delgada, mientras una sensación de impotencia y miedo me invadía como una ola. La puerta entre Camila y yo se había cerrado para siempre. El silencio opresivo de la casa finalmente se rompió, pero no con la reconciliación, sino con una explosión aún mayor. Esa cena comenzó como siempre, con un ambiente pesado que apretaba el pecho. Andrés, como de costumbre, estaba borracho. El olor a tequila que emanaba de mi hijo me hizo apartar la mirada, intentando disimular la tristeza. Camila puso un vaso de agua frente a él, con movimientos lentos, como si luchara por mantener la calma. Pero de pronto, Andrés golpeó el vaso con fuerza, haciéndolo estallar contra el suelo. El sonido del vidrio quebrándose resonó cortante, como una declaración de guerra. «No finjas ser buena conmigo», rugió, con la voz llena de ira y los ojos inyectados de rencor y alcohol. Vi a Camila quedarse inmóvil, con las manos apretando el borde de la mesa. A diferencia de otras veces,
en que solo aguantaba en silencio. Esta vez se levantó de golpe y golpeó la mesa con ambas manos. El ruido hizo que Emilio se sobresaltara y se acurrucara en mi regazo. Sus ojos brillaban de rabia. ¿Crees que quiero ser amable contigo?, gritó, con la voz quebrada por la ira. Vete con tu amante, deja de torturarme, Andrés. Las palabras de Camila fueron como un rayo que partió el aire. Andrés se quedó helado y luego soltó una risa vacía, una risa loca, sin una pizca de alegría. ¿Qué amante? ¿De qué estás hablando?, dijo con voz tensa, pero vi en los ojos de mi hijo una mezcla de dolor y confusión. Camila no se detuvo. Lo señaló directamente, con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero con una voz afilada como una navaja. No finjas más. Me engañas, quieres abandonar a mí y a tu hijo, y por eso me humillas, me maltratas, para que yo sea la que pida el divorcio, ¿verdad? Así podrás hacerte pasar por la víctima, pero te advierto, no lo conseguirás. La discusión se descontroló en segundos. Andrés la agarró del brazo. Ella se revolvió, arañándole con fuerza. Los gritos, los golpes y el ruido de los objetos cayendo me llenaron de pánico. Corrí entre ellos gritando, «¡Basta! Los dos, basta ya!». Pero en medio del forcejeo, Camila me empujó con todas sus fuerzas. Perdí el equilibrio y mi cadera golpeó con fuerza el borde de la mesa. El dolor fue tan intenso que tuve que morderme los labios para no llorar. Camila se volvió hacia mí, me señaló con el dedo, con lágrimas en los ojos, pero una mirada tan fría como el acero. «No se haga la buena. Usted tampoco es inocente. Usted lo ha permitido todo. Usted lo alentó a que me destruyera. Los dos son unos demonios». Sus palabras me atravesaron el corazón como una puñalada. Me quedé de pie, sin aire, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Emilio se aferró a mí, llorando desconsolado, mientras Camila se dio la vuelta y se encerró en su habitación, dejando a Andrés y a mí en una sala llena de vidrios rotos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, escuchando el tic-tac del reloj como si contara los segundos hacia una tragedia. Las palabras de Camila resonaban en mi cabeza. ¡Demonios! Me pregunté si realmente era parte de ese dolor. ¿Acaso el hecho de haberle dicho a Andrés que guardara silencio sobre Lucía fue el comienzo de todo esto? A la mañana siguiente, cuando Camila ya había llevado a Emilio a la escuela, llamé a Andrés al salón, decidida a hablar con él. «Andrés», comencé, con la voz temblorosa, «creo que Camila no está bien emocionalmente. Lo que dijo anoche no era normal. Deberías llevarla a un psicólogo. Tenemos que ayudarla». Andrés no respondió. Se dejó caer sobre la mesa, con las manos apretadas, como si intentara contener una tormenta. En ese momento, escuché un ruido suave en la puerta. Me giré y el corazón se me detuvo. Camila estaba allí, en el umbral, no sé desde cuándo. Me miraba fijamente, sin gritar, sin llorar, solo con una sonrisa torcida, helada y llena de desprecio. Esa sonrisa me recorrió la espalda como un escalofrío. Sin decir una palabra, se dio media vuelta y se fue, pero supe que lo había escuchado todo. Y también supe que esa sonrisa no era de rendición. Era una declaración de guerra. Al día siguiente, crucé la calle hacia la casa de doña Carmen, mi vecina, para pedirle unos pimientos para el almuerzo. Me invitó a pasar y me sirvió un vaso de agua, pero su mirada inquieta me puso nerviosa. «Doña Sofía», dijo en voz baja, como si temiera que alguien la oyera, «tengo que decirle algo. Hoy su nuera volvió a hablar con la gente del barrio. Dice que usted y Andrés piensan que está loca, que quieren encerrarla en un manicomio para quedarse con los bienes y que Andrés pueda estar libre con su amante». El vaso tembló en mis manos y el agua se derramó. Sentí que la cara me ardía, como si me hubieran abofeteado. «No, no es cierto, Carmen», balbuceé, pero ella solo me miró con una mezcla de lástima y duda. Salí de su casa caminando como un fantasma, con el corazón hecho piedra. Camila no solo quería sacarme de su vida, sino también convertirme en un monstruo ante los ojos de todos. Desde aquel día en que se quedó en la puerta, con esa sonrisa helada, supe que todo iba a venirse abajo. Me preparé para más discusiones, más acusaciones, incluso para una separación inevitable. Pero no, lo que ocurrió después fue algo mucho más extraño.
Una mañana estaba sentada en el porche, disfrutando los últimos sorbos tibios de mi café, cuando Camila salió de la sala. Llevaba un vestido floreado, amarillo brillante como el sol, y el cabello recogido en un moño alto y ordenado. «Buenos días, mamá», dijo con voz suave y una sonrisa que yo creía haber perdido desde los primeros días en que llegó a esta casa como nuera. Me quedé inmóvil, la taza suspendida en el aire. Esa sonrisa, aunque dulce, me heló la sangre, como si estuviera mirando a una extraña disfrazada de Camila. ¿Estás bien?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque dentro de mí crecía una ola de sospecha. Camila solo asintió, sonrió y volvió a la cocina, empezando a preparar el desayuno como si nada hubiera pasado. En las comidas siguientes, Camila volvió a ser la nuera amable de antes. Le servía la comida a Andrés, me preguntaba por mi salud e incluso tarareaba una canción folclórica mexicana mientras lavaba los platos. Pero algo no encajaba. Un día, al probar una cucharada de la sopa de tomate que ella había cocinado, sentí un sabor extraño en la garganta, como si hubiera algo que no pertenecía a ese plato. Dejé la cuchara y la miré, intentando sonar tranquila. «Esta sopa tiene un sabor raro. ¿Le pusiste algo nuevo?». Ella levantó la mirada y sonrió dulcemente, los ojos brillando sin una pizca de inquietud. «Sí, aprendí una receta nueva en internet. Ayuda a fortalecer el cuerpo». «¿Le gusta, mamá?». Asentí, pero su sonrisa, aunque cálida, me hizo estremecer. No me atreví a comer más. Fingí tomar otra cucharada, y cuando ella no miraba, vertí el resto en la maceta del patio. Sentí el corazón pesado, como si acabara de tocar un secreto que aún no estaba lista para enfrentar. Las cosas extrañas empezaron a aparecer poco a poco, pero lo suficiente para que no pudiera ignorarlas. Andrés, mi hijo, comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza después de cada comida. «Mamá, me duele la cabeza como si me la partieran», decía, llevándose la mano a la frente con el rostro contraído. Algunas noches sentía náuseas, dejaba la cena a medias y se tiraba en el sofá, con el sudor perlándole la frente. Me preocupaba, pero Andrés solo decía que era por el trabajo. Pero yo sabía que no era eso. Empecé a notar cómo Camila lo observaba comer con una atención inquietante, como si esperara algo. Luego, Camila adoptó una nueva costumbre, una que no pude dejar pasar. Cada mañana, preparaba con sus propias manos un vaso de leche tibia con aroma a vainilla y me lo llevaba al cuarto. «Tómela, mamá, es buena para los huesos», decía con voz dulce, dejando el vaso sobre la mesa y sonriendo. Le agradecía, pero cada vez que bebía me mareaba un poco, como si mi cuerpo reaccionara a algo que no debía estar ahí. Empecé a fingir que bebía, sosteniendo el vaso en las manos, y lo vaciaba cuando ella no miraba. Cada vez que lo hacía, sentía mi corazón latir con fuerza, como si jugara a un juego peligroso cuyas reglas no entendía. Pero lo que más me aterraba era Emilio, mi pequeño nieto. El niño empezó a cambiar. Ya no era el chico alegre que contaba historias de la escuela. Se volvió callado, se sobresaltaba con cualquier ruido. Noté que evitaba comer los platos que preparaba Camila. Solo comía pan seco o frutas, y cuando ella le servía algo, él disimuladamente empujaba la comida bajo la mesa, mirándola con miedo. Una vez lo vi acurrucado en su habitación, abrazando su oso de peluche, con los ojos llenos de angustia. «Emilio, ¿qué te pasa?», le pregunté, sentándome a su lado y acariciando su cabello. Él solo negó con la cabeza y se escondió en mi pecho, aferrándose a mi ropa como si yo fuera su único refugio. Los episodios de violencia de Andrés continuaron, a pesar de mis intentos por detenerlo. Una noche, mientras leía un cuento a Emilio en la sala, escuché un golpe fuerte en su habitación. Andrés, otra vez borracho, había empujado a Camila contra la pared. El ruido me hizo correr hacia allá, pero esta vez Camila no gritó ni se defendió. Solo estaba en el suelo, mirándolo con unos ojos vacíos, sin emoción alguna. Corrí hacia ella y la ayudé a levantarse. El corazón me latía con fuerza. «Andrés, basta ya», grité, pero mi hijo apenas se tambaleó fuera del cuarto sin decir palabra.
Camila se apoyó en mi brazo para levantarse, pero cuando quise decir algo, se volvió hacia mí con una mirada fría. «Gracias, mamá», dijo con voz baja, sin un rastro de calidez. Ese agradecimiento, junto con su calma inquietante, me hizo entender algo terrible. No era la resignación de una mujer herida, era la serenidad de alguien que ya tiene un plan, alguien que está esperando el momento justo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si acabara de ver un fantasma en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Mis sospechas eran demasiado oscuras, demasiado horribles como para decirlas en voz alta. Solo abracé con fuerza a Emilio cuando se acurrucó junto a mí, rezando para poder protegerlo de la tormenta que, lo sabía, se acercaba. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de alivio poco común. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas, iluminando las macetas de cempasúchil en el balcón, y por un instante pensé que, tal vez, todo iba a estar bien. Camila salió de la sala, vestida con su vestido más bonito, uno de seda roja, brillante como una llama encendida en medio del ambiente sombrío de la casa. Su sonrisa era inusualmente radiante, como si hubiera encontrado una chispa de esperanza que yo no podía ver. «Esta noche prepararé una cena muy especial», dijo con una voz suave pero firme. «Hemos estado tensos demasiado tiempo. Quiero que esta sea una cena para reconciliarnos, para empezar de nuevo». Las palabras de Camila fueron como una brisa fresca que atravesó mi corazón. Después de tantos días de angustia, de miradas frías y discusiones, pensé que quizás había recapacitado. Tal vez mi familia aún tenía una oportunidad de volver a ser como antes, cuando las risas de Emilio llenaban la cocina y Andrés seguía siendo el hijo amable al que tanto quería. Sonreí y asentí. «Suena bien, hija. Te ayudaré a prepararlo». Dentro de mí, una pequeña llama de esperanza se encendió, débil, pero lo suficiente para hacerme creer que aún se podía salvar algo. Camila y yo fuimos a la cocina y comenzamos a hacer la lista de los platillos para la cena. Ella anotaba con cuidado en su libreta, destacando especialmente las costillas a la parrilla con salsa picante que tanto le gustaban a Andrés y la sopa de pollo con hongos que yo solía preparar en ocasiones especiales. «Mamá, su sopa es la mejor», dijo Camila, con los ojos brillantes como una joven llena de entusiasmo. Sonreí y le di una palmadita en el hombro, sintiendo que estábamos volviendo a los primeros días, cuando recién se había unido a la familia, cuando todo aún estaba lleno de amor y unión. Por la tarde, Camila regresó temprano del trabajo, cargando bolsas llenas de alimentos frescos. El aroma de las verduras, la carne y las especias inundó la cocina. Se movía de un lado a otro, preparando todo mientras tarareaba una canción folclórica mexicana, con una voz clara, como si nunca hubiera llevado las heridas que sabía que escondía. El ambiente en la casa se volvió extraño, ocupado y cálido al mismo tiempo. Emilio corría por la cocina, curioso por cada platillo, y por primera vez en muchos meses lo vi sonreír, una sonrisa pura, igual que antes. Me quedé observando, llena de alegría, pensando que tal vez, solo con una cena, podríamos borrar el dolor del pasado. Ayudé a Camila a decorar la mesa, colocando pequeñas velas y un florero con cempasúchiles en el centro. «Qué bonito se ve, hija», le dije, admirando la mesa iluminada por las velas. Camila sonrió, pero en su mirada se asomó algo extraño, como si ocultara un secreto. Aparté ese presentimiento, diciéndome que solo estaba imaginando cosas. «Gracias, mamá», respondió, y volvió a la cocina, donde la sopa hervía con fuerza. Me quedé ahí, mirando su espalda, tratando de convencerme de que todo estaría bien, que esa cena sería un nuevo comienzo. Pero de pronto, la puerta de la cocina se abrió de golpe, haciéndome sobresaltar. Emilio entró corriendo con el rostro pálido y los ojos abiertos de terror. «Abuela, vámonos, tenemos que salir de la casa ahora mismo», gritó, agarrándome la mano con fuerza y tirando de mí. Toda esperanza en mi interior se apagó, como una vela sofocada por el viento. Miré a Emilio, a sus ojos asustados, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La cena de reconciliación, la esperanza que había alimentado todo el día, se desvanecía como una ilusión. El sonido del teléfono sobre la mesa me devolvió a la realidad. Estaba sentada en una habitación de hotel fría,
la luz amarilla proyectando sombras en la pared, resaltando la pequeña figura de Emilio, acurrucado en el suelo, abrazando mi bolso. La pantalla del teléfono parpadeaba sin cesar. El nombre Camila brillaba una y otra vez, como una advertencia. Temblando, con la voz quebrada, pregunté: Emilio, dijiste que tu mamá puso veneno. ¿Cómo lo sabes? Emilio no respondió. Sacó de su bolsillo su pequeño teléfono, con la pantalla aún encendida. Anoche usé el teléfono de mamá para jugar, murmuró entre sollozos. Ella se olvidó de cerrar la sesión de mensajes. Yo lo leí. El niño me mostró la pantalla, con las manos temblorosas, como si temiera que, al soltarla, todo se derrumbaría. Tomé el teléfono, sintiendo el corazón golpearme el pecho. En la pantalla había una conversación entre Camila y un número desconocido. El producto está listo, es el más fuerte, sin olor ni sabor, de efecto rápido, escribió el número. Camila respondió: perfecto, ya transferí el dinero. El número insistió: recuerda usar la dosis correcta. Y entonces la respuesta de Camila me dejó helada. Ya no importa, esta noche, con una sola cena, todo terminará. Mis manos quedaron inertes. El teléfono cayó sobre la alfombra gruesa con un sonido leve pero pesado. Mi mente se quedó en blanco, como si todos mis pensamientos hubieran sido arrancados de golpe. Al ver eso, Emilio rompió en llanto, con una voz temblorosa y llena de culpa. Abuela, no fue solo esta vez. Antes, muchas veces vi a mamá echar un polvo blanco raro en la sopa, en el vaso de leche de usted. Mamá me vio, me llevó a su cuarto y me dijo que si lo contaba, nunca más me querría y me mandaría muy lejos. El niño sollozaba desconsolado, abrazándome con fuerza. Sus lágrimas empapaban mi blusa. Tenía mucho miedo. Por eso no dije nada. Hasta ayer, después de leer los mensajes, supe que mamá iba a hacerle algo horrible a papá y a usted. Entonces me atreví. La voz de Emilio se quebró, como si por fin soltara un peso demasiado grande para un niño de 5 años. De pronto, todas las piezas sueltas en mi cabeza encajaron con un horror indescriptible. Ese sabor amargo en la sopa que no quise comer, los terribles dolores de cabeza de Andrés después de cada cena, el mareo que sentía después de los vasos de leche con aroma a vainilla, el miedo en los ojos de Emilio, la forma en que escondía la comida bajo la mesa. Todo era una señal de un plan oscuro al que me negué a creer. La cena de reconciliación que tanto esperaba no era para unir a la familia, sino una farsa preparada por Camila. El banquete final para llevarnos a Andrés y a mí al más allá. El pánico absoluto me invadió, como una ola violenta que arrasó con todo pensamiento. Andrés, mi hijo, él seguía en casa, sin saber nada del plan macabro de Camila. Corrí a tomar el teléfono. Mis manos temblaban tanto que marqué mal su número varias veces. Por fin logré llamar. El timbre sonaba largo, cada tono era como un cuchillo en mi corazón, pero nadie contestaba. Volví a marcar una y otra vez, y cada intento era una chispa de esperanza que se apagaba al instante. Solo el sonido vacío del timbre, luego el buzón de voz, frío y distante. Andrés, contesta, hijo, por favor. Susurré con la voz quebrada, pero nadie respondió. Tengo que volver a casa, tengo que avisarle a tu papá. Grité, corriendo hacia la puerta, las piernas temblorosas pero sin detenerme. Emilio, con el rostro pálido, corrió detrás de mí, agarrando con fuerza el borde de mi blusa. ¡No, abuela!, gritó con voz desgarrada. ¡Mamá está allí! ¡No puede ir! Intenté soltar sus manos, pero el niño se aferró más fuerte, como si su vida dependiera de detenerme. Lo empujé suavemente para poder abrir la puerta, pero entonces hizo algo que me heló la sangre. Se tiró al suelo, justo frente a la puerta, extendiendo brazos y piernas, llorando desesperado. Si quiere irse, tendrá que pasar por encima de mi cuerpo. No dejaré que vaya a morir allá. Miré a Emilio, mi pequeño nieto, tirado en el suelo frío, los ojos enrojecidos y llenos de desesperación, y me quedé inmóvil. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por miedo, sino por dolor. Ese niño, con solo 5 años, cargaba un miedo tan grande solo para protegerme.
Me arrodillé, lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos. Me quedo, mi amor, susurré con la voz ahogada. No voy a ir. Pero dentro de mí, mi corazón seguía gritando, preocupado por Andrés. En ese momento, el teléfono sonó, cortando el silencio sofocante. Un número desconocido apareció en la pantalla. Mi corazón se encogió, una corazonada terrible me hizo temblar al contestar. ¿Aló? Dije, la voz casi sin salir por el miedo. Del otro lado, una voz tranquila, profesional, pero con un peso aterrador. ¿Habla la señora Sofía, madre del señor Andrés Castillo? Llamamos del Hospital Central de la ciudad. El señor Andrés acaba de ser ingresado de emergencia. Su estado es muy grave. Le pedimos que venga de inmediato. Mis oídos zumbaban, como si el mundo se hubiera quedado en silencio. Cargué a Emilio, que seguía sollozando, y salí corriendo del hotel sin llevar nada más que mi bolso y el marco con la foto de Andrés. El viaje en taxi hacia el hospital se sintió eterno. Cada minuto era como una puñalada al corazón. Emilio iba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, sin decir palabra, pero con los ojos llenos de miedo, como si también sintiera la tragedia que se acercaba. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante me golpeó, mareándome. Corrí siguiendo las indicaciones del personal. Mis pasos resonaban en el pasillo frío, el corazón a punto de estallar. Desde lejos vi la escena. Camila estaba arrodillada en el suelo, frente a la puerta cerrada de urgencias. Su vestido estaba arrugado, el maquillaje corrido, se jalaba el cabello mientras lloraba con desesperación. Su llanto resonaba por todo el pasillo, como un lamento que desgarraba el alma. Aunque sabía lo que había hecho, aunque había visto los mensajes horribles en el teléfono de Emilio, no pude evitar sentir una punzada de tristeza al verla así. Emilio y yo acabábamos de llegar cuando la puerta de urgencias se abrió. Un médico mayor, con el rostro cansado, salió quitándose la mascarilla. Nos miró, primero a mí, luego a Camila, con una expresión pesada. «Hicimos todo lo posible», dijo con voz grave y lenta. El paciente sufrió una intoxicación aguda por cianuro. La dosis fue demasiado alta. Lo siento mucho, no logró sobrevivir. El tiempo pareció detenerse. El llanto de Camila se convirtió en un grito desgarrador que resonó por todo el pasillo. Levantó la cabeza de golpe, el rostro distorsionado por el dolor, y gateó hacia mí, aferrándose a mis piernas como alguien que se ahoga se agarra a un pedazo de madera. «Mamá, es mi culpa, todo es por mi culpa», sollozaba, la voz entrecortada por los hipidos. «Yo lo maté. No quería que fuera así, solo quería que él se detuviera, que todo se detuviera». Me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme. Emilio se apretó contra mí, temblando, sus pequeñas manos aferradas a mi ropa. Camila levantó la vista, con los ojos hinchados y rojos, mirándome con súplica. «Por favor, llévame a la comisaría», susurró, con una voz débil pero llena de desesperación. «Tengo que pagar por lo que hice. No puedo seguir viviendo con esto». Sentí que el corazón se me rompía en pedazos. Miré a Camila, mi nuera, a quien alguna vez amé como a una hija, ahora arrodillada frente a mí, destruida y culpable. La ayudé a ponerse de pie. La voz me temblaba. «Está bien, Camila. Iremos». Pero en el fondo sabía que no existía ninguna comisaría, ningún castigo que pudiera aliviar ese dolor. El viaje en taxi hacia la estación de policía fue silencioso, pero cada segundo pesaba como un siglo. Abracé con fuerza a Emilio, sintiendo su pequeño cuerpo estremecerse, aunque ya no lloraba. Sus ojos miraban por la ventana, vacíos, como si intentaran encontrar un lugar donde escapar de aquella pesadilla. Camila iba en el asiento delantero, callada, con la cabeza apoyada en el vidrio, mientras las lágrimas le corrían despacio por el rostro sin vida. Al entrar en la comisaría, el aire frío y severo me hizo estremecer. Una agente de policía, de la edad de Camila, con una mirada firme pero compasiva, nos condujo a una sala aparte. Le trajo a Emilio una taza de chocolate caliente y un libro de historietas. Luego lo llevó con suavidad a un rincón tranquilo, donde había un sillón blando y algunos juguetes.
Deje que descanse un poco, señora, dijo con voz suave y reconfortante. Asentí, agradecida por su amabilidad, aunque el corazón me pesaba al ver a Emilio encogido, abrazando su taza de chocolate como si fuera un amuleto. En la sala de interrogatorios solo quedamos Camila, la agente y yo. El espacio era pequeño, con paredes blancas y frías y una mesa de madera gastada, lo que me hacía sentir atrapada en una pesadilla. Camila se sentó frente a mí, las manos entrelazadas sobre la mesa, la cabeza baja. No esperó que nadie hablara ni la presionara. Como si estuviera agotada de fingir, comenzó a hablar con una voz monótona, vacía, como si narrara una historia que ya no le pertenecía. No quería que las cosas llegaran tan lejos, empezó Camila, con la mirada fija en la mesa, como si no se atreviera a mirarme. Al principio, solo quería que Andrés se debilitara. Pensé que si él se sentía cansado, si ya no tenía fuerzas para lastimarme, todo se detendría. Hizo una pausa, respirando temblorosamente. Trituraba pastillas para dormir de hierbas, una dosis suave, y las mezclaba con su café de la mañana. Solo un poco, para que se sintiera somnoliento, para que dejara de levantar la mano. Me quedé allí, con el corazón apretado, escuchando cada palabra de Camila como si fueran cuchillos. Recordé las mañanas en que Andrés se quejaba de estar agotado, de sentir que su cuerpo no respondía. Pensé que era por el alcohol, por el estrés, pero ahora la verdad se mostraba cruel y nítida. Camila continuó, su voz cada vez más baja, como si se esforzara por no desmoronarse. Pero los golpes no pararon, cada vez eran peores. Me sentía atrapada en una jaula, y cada día esa jaula se cerraba un poco más. Levantó la vista, por primera vez, con los ojos rojos pero secos, como si ya no quedaran lágrimas. Empecé a buscar cosas en internet, cosas más peligrosas. Leí sobre sustancias de efecto lento, cosas que hacían pensar que era una enfermedad. Pensé, si Andrés desaparecía poco a poco, nadie sospecharía. Sería libre, y Emilio no tendría que ver cómo su padre seguía maltratando a su madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. La imagen de Camila, la nuera dulce que una vez me regaló una maceta de cempasúchil, ahora era la de una sombra, una desconocida con el corazón lleno de rencor. Continuó, con la voz temblorosa. La gota que colmó el vaso fue el día que escuché a mamá decirle a Andrés que me llevara al psiquiatra. En ese momento supe que los dos me veían como una loca, una carga. Ya no era solo una mujer rechazada, sino una enferma mental a los ojos de esta familia. No pude soportarlo más. Camila bajó la cabeza, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Me comuniqué con alguien a través de un foro oculto. Vendían eso. Planeé la cena de reconciliación, pero no era para hacer las paces. Quería que mamá y Andrés estuvieran allí, para que todo terminara al mismo tiempo. Se detuvo, con la voz quebrada. Preparé todo, la mesa con velas, flores, las costillas asadas que le gustaban a Andrés, la sopa que mamá solía hacer. Todo estaba cuidadosamente dispuesto, como una escena perfectamente ensayada, contó aquella noche fatal con una voz monótona pero cargada de sombras. Cuando llegó a casa, solo me encontró a mí, colgando luces decorativas en la cocina. Estaba impaciente, me llamaba una y otra vez, tratando de asegurarse de que me quedara para la cena. Necesito que mamá esté allí, dijo con la voz temblorosa. El plan necesita a los dos. Pero entonces Andrés regresó del trabajo, con olor a alcohol y el ceño fruncido. Camila le pidió, espera a mamá y cenamos juntos, ¿sí? Pero Andrés, hambriento y molesto, la ignoró, se sirvió un plato y tomó una gran porción de costillas, el plato que estaba envenenado. Camila hizo una pausa, respiró hondo, como tratando de contener el dolor. Fui al baño a lavarme las manos, a tranquilizarme. Solo unos minutos, solo estuve allí unos minutos. Su voz se quebró por completo. Cuando salí, Andrés estaba en el suelo convulsionando con espuma blanca en la boca. Grité, corrí hacia él, intenté reanimarlo, pero sabía que ya era demasiado tarde.
Dijo que fue ella misma quien llamó a la ambulancia, presa del pánico y la desesperación, pero todo esfuerzo fue inútil. Después de escuchar la confesión, me quedé sentada, inmóvil, sintiendo cómo el corazón se me convertía en piedra. La oficial de policía tomó notas con cuidado, sin apartar la mirada de Camila. Luego ordenó que un equipo fuera a mi casa a inspeccionar. 1 hora después regresaron con un pequeño frasco que contenía polvo blanco, escondido dentro de una lata de especias en la cocina, tal como Camila había dicho. Las costillas que quedaban en la olla fueron analizadas y el resultado dio positivo por cianuro. Con el número de teléfono de los mensajes que Emilio había visto, la policía localizó y arrestó rápidamente a quien le vendió el veneno a Camila. Todas las pruebas estaban en su contra, claras e irrefutables. El día del juicio, me senté en la primera fila, sosteniendo con fuerza la mano de Emilio, sintiendo cómo sus pequeños dedos temblaban dentro de los míos. La sala estaba fría, con paredes blancas y el murmullo de extraños alrededor. Camila fue escoltada hacia adentro, delgada y pálida, con el uniforme gris de prisionera. Mantenía la cabeza agachada, sin atreverse a mirarme, sin mirar a nadie. Sentí un dolor profundo, no de ira, sino de tristeza infinita, al ver a esa nuera que alguna vez fue luminosa como el sol reducida ahora a una sombra marchita. Emilio se apretó contra mí, con la mirada fija en el suelo, como si quisiera escapar de todo. El abogado de Camila habló con cuidado, presentando las pruebas de los años de maltrato que ella había sufrido. Los historiales médicos estaban apilados en gruesos expedientes, registrando las veces que tuvo que ir al hospital con moretones y dolores que trataba de ocultar. El abogado explicó que Camila había vivido con miedo, empujada al límite por la violencia de Andrés y el silencio de quienes la rodeaban. Escuché cada palabra, sintiendo como si una mano invisible apretara mi corazón. Sabía que ella había sufrido, pero también sabía que ningún dolor podía justificar lo que hizo. Finalmente, el juez dictó sentencia. Camila fue declarada culpable de homicidio involuntario, pero su pena fue reducida por las circunstancias atenuantes. Había sufrido violencia física y psicológica durante años. Presentaba signos de depresión severa y mostró arrepentimiento sincero al entregarse voluntariamente. Cumpliría su condena en un centro de rehabilitación, con apoyo psicológico. Escuché el veredicto sin sentir alivio. No había alegría, ni consuelo, solo un vacío helado en el pecho. Antes de que el juicio terminara, el juez me miró y habló con voz grave y firme. Señora Sofía, como madre de la víctima, ¿desea decir algo? Respiré hondo, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Emilio apretó mi mano con fuerza, dándome valor. Me puse de pie, las piernas temblorosas, pero con la voz lo más clara posible. No miré al juez ni al público. Miré directamente a Camila, a esos ojos que ahora se alzaban, llenos de miedo y arrepentimiento. Señor juez, comencé despacio, hoy aquí no hay ganadores, solo perdedores de una tragedia que todos ayudamos a crear. La sala quedó en silencio, solo se oían las respiraciones contenidas. Continué, con cada palabra saliendo desde lo más profundo de mi alma. Quiero que todos sepan que la razón por la que mi hijo Andrés se volvió violento no fue porque tuviera una amante. Fue porque descubrió, por accidente, que Lucía, la niña que creía sobrina de su esposa, en realidad era hija biológica de Camila. Toda la sala se agitó. El murmullo creció como una ola, y vi a Camila levantar la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, mirándome paralizada. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza y su cuerpo tembló. Tomé aire, luchando por mantener la voz firme. Me equivoqué, admití, al aconsejar a mi hijo que guardara silencio. Pensé que así protegería a la familia, pero ese silencio se convirtió en veneno, corroyó el alma de Andrés y lo transformó en un monstruo. Y luego tú, Camila, respondiste con otro veneno. Miré profundamente a los ojos de Camila y sentí un dolor agudo en el corazón. Eres una persona que ha sufrido mucho, pero el dolor no te da derecho a quitarle la vida a otro, ni a convertirte en un demonio. Camila bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron al suelo, brillando bajo la luz del tribunal. Eran lágrimas de verdad, de arrepentimiento tardío, pero nada podía cambiar lo que ya había pasado.
El juicio terminó y se llevaron a Camila. Me quedé ahí, abrazando a Emilio, mirando su silueta desaparecer tras la puerta. No sabía si algún día podría perdonarla, pero entendía que la rabia no traería de vuelta a Andrés, ni aliviaría el dolor de Emilio. Solo sabía que debía seguir adelante, por mi nieto, por lo que quedaba de esta familia. Después del juicio, Emilio y yo nos mudamos a un departamento más pequeño, en un barrio nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos de la casa anterior. Decidí vender la casa, donde alguna vez resonaron las risas de Andrés, las canciones de Camila y las palabras balbuceadas de Emilio. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero también una herida que ya no podía soportar enfrentar. Nuestro nuevo hogar era modesto, pero cálido, con un pequeño balcón que daba a una calle llena de árboles. Empezamos de nuevo, paso a paso, Emilio y yo. Le enseñé a cocinar platos sencillos, tacos con carne molida, sopa de frijoles, su favorita, y limonada fresca para los días calurosos. Juntos plantamos algunas macetas con hierbas en el balcón, albahaca, menta y una planta de chile que Emilio regaba con cuidado cada día. Cada noche le leía cuentos, historias de aventuras, de valentía y de amor familiar. Algunas noches, Emilio se acurrucaba en mi regazo y susurraba: «Abuela, extraño a papá». Lo abrazaba fuerte, con lágrimas silenciosas, pero solo le decía: «Lo sé, hijo. Tu papá siempre está aquí, en nuestro corazón». También me puse en contacto con doña Elena, la madre de Camila. Una tarde la llamé y le conté toda la verdad sobre lo sucedido. Ella lloró, con la voz rota, pidiéndome perdón por lo que había hecho su hija. No la culpé, porque sabía que también era una madre y que sufría tanto como yo. Con parte de los ahorros de Andrés, creé un pequeño fondo para ayudar a doña Elena con los estudios de Lucía. Era lo único que podía hacer por esa niña inocente, que tenía un rostro tan parecido al de Camila, pero que no merecía cargar con los errores de los adultos. La herida seguía ahí, profunda y dolorosa, en mi corazón y en los ojos tristes de Emilio. Algunos días despertaba, miraba la foto de Andrés sobre la mesa y sentía como si el corazón se me encogiera. Pero luego veía a Emilio, observaba cómo regaba las plantas con cuidado, escuchaba su risa cuando jugábamos en el balcón y sabía que debía seguir adelante. Una tarde, mientras regábamos las plantas bajo el atardecer, Emilio corrió hacia mí, me abrazó fuerte y susurró: «Abuela, te quiero». Lo abracé, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. La tragedia había pasado, y por delante nos esperaba un largo camino de sanación. Pero al menos nos teníamos el uno al otro, y sabía que mientras Emilio estuviera a mi lado, encontraría la fuerza para seguir, sin importar cuán difícil fuera el camino. Al mirar atrás, comprendí que el odio, aunque nazca del dolor o la injusticia, puede convertirnos en monstruos. Cuando dejamos que las heridas nos guíen, perdemos lo que somos, como le pasó a Camila, que dejó que su dolor convirtiera el amor en veneno. Quiero que todos recuerden que la violencia, la mentira o la venganza nunca son el camino hacia la paz. Lo único que puede salvar a una familia rota es la comprensión, la compasión y el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar nuestras heridas, en lugar de esconderlas tras el rencor, podemos liberar realmente nuestro corazón y el de quienes amamos. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos conducirá a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.